recording is on. Hola, ¿cómo están otra vez? Bueno, el video anterior al final me llevó mucho más, casi el doble que de 20 minutos que les había dicho, así que bueno, voy a tratar de hacer que es la continuación de las filminas, lo más rápido posible. Bueno, les voy a compartir la pantalla, no sé si me están viendo, pero bueno. Les voy a compartir la pantalla. Habíamos quedado en... Acá. A ver, habíamos visto hasta acá el ejemplo de algunos procesos, ¿sí? Que suceden dentro de las organizaciones. Luego vamos a ver lo que es un mapa de procesos, ¿sí? Que es una representación gráfica que define y refleja la estructura y la relación de los procesos dentro de la organización, ¿sí? O dentro del sistema de gestión de la organización. Entonces, el mapa de procesos lo que hace es, propone ubicar los procesos de la organización en función a la siguiente clasificación: procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte, ¿sí? Todos los procesos que suceden dentro de la organización yo los tengo que ubicar en alguna de estas tres categorías. ¿Y para qué me sirve? Me sirve para orientarme, ¿sí? Acerca de cuáles son los procesos claves en mi organización, ¿sí? Y cuáles son los procesos que no son claves, pero que los necesito para llevar a cabo mis operaciones. ¿Cuáles son los procesos estratégicos, aquellos que atraviesan todos los demás procesos, que son transversales y que si bien no son estrictamente necesarios, se supone que voy a ser una empresa más competitiva, por ejemplo, si llevo a cabo una planificación estratégica, ¿sí? Si tengo en claro mis objetivos, si tengo en claro mis políticas, como son, por ejemplo, los procesos estratégicos. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Entonces, la utilidad de esto es poder reconocer justamente la utilidad también de cada uno de esos procesos que suceden dentro de la organización, ¿sí? Y esto se da a través de la clasificación de los distintos procesos en procesos estratégicos o procesos operativos o procesos de soporte. En todas las organizaciones van a haber procesos de estos tres tipos, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es, dentro de mi organización, tratar de ubicarlos en cada una de estas clasificaciones para ver qué función cumple o cómo es digamos, el mapa de mi empresa, ¿sí? O de mi organización. Sirve básicamente para eso. Bueno, los procesos estratégicos son los que generalmente sirven para la toma de decisiones, ¿sí? Proporcionan información para tomar decisiones y son esos procesos, como lo dije anteriormente, transversales, que sirven para todas las áreas o todos los demás procesos de la organización. Por ejemplo, el proceso de definir las políticas de la empresa anualmente, es decir, cómo se lleva a cabo esa definición de políticas. Se junta el directorio de la empresa para definir o revisar anualmente las políticas que tiene la organización. Ese es un proceso estratégico. ¿Por qué? Porque la salida de ese proceso, que van a ser la definición de las políticas de la empresa, es decir, bajo qué parámetros se va a mover la empresa, ¿sí? Va a afectar a todos los demás procesos, ¿sí? Por ejemplo, otro proceso estratégico podría ser la medición de satisfacción del cliente, ¿sí? Si bien también podría ser un proceso por ahí del área de ventas, pero es información estratégica. Y es información clave para la toma de decisiones, saber si mi cliente está satisfecho o no. Esa información generalmente se va a manejar o la va a manejar el área, digamos, directiva
de la empresa para luego después volcarla a las distintas áreas interesadas. Pero es un área clave para el funcionamiento del negocio. Por ejemplo, otro proceso estratégico que va a afectar al resto de los procesos o de las áreas es la definición de las partidas presupuestarias, por ejemplo. Bueno, cuánto de dinero va a gastar cada una de las áreas de la empresa, o cada uno de los procesos que se ejecutan dentro de la empresa. ¿Sí? Ese también es un proceso estratégico que va a afectar el funcionamiento del resto de los procesos. ¿Sí? Después están los procesos operativos, que son aquellos propios de la actividad a la cual se dedica la empresa, ¿sí? Como por ejemplo, están los procesos está el proceso de producción, está el proceso de diseño de producto o servicio, es un proceso que tiene que ver, si existe dentro de la organización, es un proceso que tiene que ver con lo operativo, con el negocio de la empresa. Acá lo dice muy simple, dice procesos que permitan generar el producto o servicio que se entrega al cliente y que aportan, son aquellos procesos que consumen más recursos dentro de la empresa, porque es donde más se gasta, por ahí son los que más insumos recurren y son los que agregan más valor directo al cliente o más valor añadido, porque es directamente la cocina de la organización. Atención al cliente, que no es lo mismo que medir la satisfacción del cliente, atenderlo. La distribución, por ejemplo, puede ser un proceso operativo. Algunos dicen que también es el área de compras, si se trata de una empresa de manufactura. Para mí el área de compras es más, si se trata de una empresa de manufactura que necesita comprar insumos, sí podría ser un proceso operativo, podría estar dentro de lo que es operativo. Pero si es una empresa de servicios, por ejemplo, que no compra insumos, el área de compra en sí es más un proceso de apoyo o de soporte, que lo vamos a ver más abajo, que son estos, y los procesos de soporte son todos aquellos que hacen posible las actividades operativas, o sea, los procesos operativos, ¿sí? Por ejemplo, un proceso de soporte es un proceso de mantenimiento. Por ejemplo, el proceso de mantenimiento de maquinarias hace posible que se lleve a cabo la producción o el proceso operativo. Limpieza, recursos humanos es un proceso de soporte, ¿sí? Porque hace posible que las operaciones se lleven a cabo a partir de la contratación, de la capacitación, de la inducción del personal. En definitiva, bueno, son varios. Todo el área de informática y de soporte a través de sistemas, eso también son procesos de soporte porque hacen posible la operatoria de la empresa, ¿sí? Bueno, acá está la definición y ejemplos de cada uno de ellos. También el hecho de que sean estratégicos, operativos y de soporte depende del tipo de organización en la cual a la cual nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una consultora de recursos humanos, ¿sí? Cuya función principal es captar talentos del mercado para que sean contratados por la empresa, por una empresa clienta, digamos, es ser intermediario. Por ahí, digamos, la contratación de personal, que en una empresa de manufactura, por ejemplo, sería un proceso de apoyo. En este tipo de empresas va a ser un proceso operativo, ¿se entiende? Porque es lo que hace, es el core del negocio de una consultora, por ejemplo. Entonces siempre nos tenemos que posicionar en qué tipo de empresa o a partir de qué tipo de empresa estamos haciendo esta clasificación. Bueno, acá explica lo que son los procesos operativos, también se llaman claves porque son los que generan, o sea, son los que tienen que ver con la actividad principal de la empresa. Y los procesos de apoyo o de soporte. Acá está también administración, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con las actividades de la secretaria, mantenimiento, capacitación, selección de personal. Bueno, son ejemplos de procesos de apoyo, ¿sí? Acá también más ejemplos, ¿sí? Investigación y desarrollo, acá lo puso como estratégico.
Para mí, no sé si, sí, puede ser una decisión estratégica, qué investigar y qué desarrollar. Eh, pero también lo puedes ver como, como un proceso de soporte al área productiva o a los procesos operativos. La planificación estratégica, es decir, definir cuáles van a ser mis metas en el corto plazo, mis objetivos, cuáles son mis valores, la definición de los valores, como dijimos anteriormente, la definición de las políticas de la empresa, a quiénes compramos, a proveedores locales o quienes tienen prioridad a la hora de comprarles, los proveedores locales, los proveedores nacionales. ¿Qué hacemos cuando descubrimos que un empleado nos roba? Lo echamos, le hacemos un sumario y le damos una oportunidad más. Es decir, todas estas políticas de la empresa son definidas a nivel estratégico y esa definición de políticas forma parte de lo que son los procesos estratégicos. Después están los procesos operativos, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, acá da más ejemplos, gestión de compra, recepción y control de productos, gestión de pedidos. Es decir, los procesos pueden tener distintos nombres, ¿sí? No significa que este proceso gestión de compras tiene que ser sí o sí operativo. Por ejemplo, si estamos en una empresa, por ejemplo, que se dedica a la actividad mayorista, ¿sí? Por ahí el proceso de compra, sí, también va a ser netamente, va a ser clave en sus operaciones. Entonces va a ser operativo, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, estamos hablando de una entidad de salud, por ejemplo, de un hospital, por ahí el proceso de compras no es lo más importante. Es siempre importante, pero no es lo más importante, ¿sí? Porque sirve de apoyo para que los médicos y las distintas unidades dentro del hospital funcionen correctamente. Bueno, y después están los de soporte, también informática, formación de personal, mantenimiento de las instalaciones, ¿sí? Aquí también hay más ejemplos, ¿sí? De procesos estratégicos, operativos y de apoyo. Esto, bueno, esto es un ejemplo de un proceso, de un subproceso, de actividades, de tareas y pasos, ¿sí? Por ejemplo, acá está el proceso de abastecimiento, el subproceso, tiene distintos subprocesos, ¿sí? Gestión de la compra, recepción, pago a proveedores, administración de inventarios. Después la actividad el subproceso de recepción cuenta con distintas actividades. Por ejemplo, yo puedo poner, bueno, recibir la mercadería, controlar lo físico, controlar que lo físico sea igual a lo requerido y a lo facturado. Eh, y acá, cuando pongo controlar lo físico, tarea 1, contar. ¿Cómo cuento? Dispongo de todos los materiales, no sé, acomodados de tal forma para contar. Es decir, en definitiva, digamos, está bueno como para que ustedes se ubiquen, pero tampoco entre nosotros se enrosquen tanto con esto, ¿sí? Ustedes tienen que saber que un proceso es un conjunto de actividades relacionadas que le añaden valor para el cliente y que siempre se tiene en cuenta a los clientes internos y externos. Por eso la gestión por procesos es la que se requiere para trabajar bajo el paradigma de calidad. Como lo dijimos en el otro video, bueno, bueno, acá, por ejemplo, hay un ejemplo de proceso, compra de materiales. Esto creo que no está en las transparencias en el PowerPoint que subimos, porque esto lo puse recién, antes no estaba. Por ejemplo, el proceso de compra de materiales para producción, ¿sí? Las actividades principales de este proceso, de la compra de materiales para la producción. Solicitar cotizaciones, seleccionar al proveedor, recepcionar y controlar el insumo que compré, entregar los insumos al área que lo solicitó de la empresa y pagar al proveedor. Estas son las actividades principales del proceso. Las tareas dentro de la primera actividad, que es solicitar cotizaciones, ¿sí?
buscar los datos de los proveedores, completar un formulario de pedido de cotización, enviar el formulario por fax, bueno, acá dice por fax, pero yo lo enviaría por correo electrónico y archivar el pedido de cotización, ¿sí? Después los pasos, acá estamos hablando de actividades, tareas y pasos. Los pasos de la tarea, solicitar cotización, no, los pasos de esta tarea, ¿sí? Que es, ¿cuál era? Completar el formulario de pedido de cotización, por ejemplo, los pasos de esta tarea. Buscar la libreta de formularios de pedido de cotización, escribir la fecha, escribirle, no, bueno, esto es como que el paso a paso, por ahí sirve, pero bueno, por ahí no es necesario, ¿sí? Esto es para que, para que ustedes identifiquen cuáles son los componentes de un proceso, para que se ubiquen qué es un proceso, qué tiene, qué debe tener. Entonces, y estos son los pasos o las tareas que implica gestionar un proceso, ¿sí? Primero está el tema de relevar lo que existe, ¿sí? Si yo soy consultor y voy a abordar un problema dentro de una organización, seguramente empezaré trabajando en una determinada área o no, pero lo que tengo que hacer es abordar ese problema que me presentan o ese problema para el cual me contratan para resolver a través de un proceso, ¿sí? Yo lo que voy a comenzar preguntando es, bueno, a ver, ¿vos qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué tenés que hacer? Ponele que me contraten porque exista un problema de baja satisfacción del cliente por errores en el área de empaquetado y distribución, ¿sí? Yo, digamos, pude obtener a partir de una encuesta que hice que el producto estaba ok, pero se lo enviaba siempre en menor cantidad o mayor cantidad o el equivocado. Entonces, bueno, puedo abordar ese problema trabajando con ese área, ¿sí? Pero seguramente a partir de ese área y a partir de hacer un abordaje de procesos, me voy a terminar yendo quizá a otras áreas o no, pero siempre lo tengo que abordar a través de este proceso, de una gestión por procesos. Entonces, ¿qué tengo que empezar haciendo? Identificar el proceso que lleva a cabo esa persona, ¿sí? Relevarlo, ¿sí? Después vamos a ver qué implica cada una de estas etapas. Tratar de representarlo gráficamente y tratar de documentarlo, ¿sí? Esto es relevar lo que existe, ¿sí? Realizar un análisis, cuestionar cómo se hace este proceso hoy, cómo se debería hacer, dónde se agrega valor, dónde no se agrega valor, hay controles repetidos, esto se puede simplificar, se puede hacer de una manera más rápida, mejor, ¿sí? Luego, a partir de eso, de ese análisis, seguramente obtendré algunas conclusiones y esas conclusiones las voy a implementar y voy a hacer mejoras sobre ese proceso, ¿sí? Y también lo voy a medir, que yo en realidad la medición la pondría acá. Pero bueno, también voy a medir permanentemente ese proceso, ¿sí? Yo voy a definir indicadores de proceso, indicadores de gestión de ese proceso, que después es un tema que lo vamos a ver la clase que viene, que está dentro de lo que es el control de procesos, ¿sí? Yo lo voy a medir, ¿sí? Bueno, ¿cómo me está yendo con la satisfacción del cliente? ¿Sí? ¿Me está yendo bien? Entonces yo voy a medir, bueno, a ver, ¿cómo me están dando las encuestas? Por ejemplo, ¿está satisfecho? ¿No está satisfecho? ¿Cómo estoy con los tiempos de entrega? Entonces voy a medir el tiempo de distribución de productos terminados. ¿Cómo estoy con el tiempo? ¿Estoy cumpliendo con los plazos establecidos o no? En definitiva, yo cada proceso que tengo lo puedo medir y en realidad lo tengo que medir porque es parte de esa gestión por procesos, ¿sí? Analizarlo, mejorarlo, medirlo, identificarlo, representarlo gráficamente, ¿sí? Y así es como se trabaja, ¿sí? Ese es el abordaje que yo debería tener, ¿sí? Bueno. Entonces, dentro de la identificación, algo ya lo hablamos antes, pero bueno, tengo que
tratar de establecer el nombre que tiene ese proceso. Muchas veces cuando uno va a relevar un proceso dentro de la organización, la persona no te dice el nombre. No te dice yo soy responsable del proceso de compras de materias primas. Por ahí, si son organizaciones más, valga la redundancia, más organizadas, o que están más estandarizadas de alguna manera, por ahí la persona conoce o te puede decir un nombre, pero si no te cuenta lo que hace, ¿sí? Me va a ayudar mucho si yo, bueno, de eso que hace, que me cuenta que hace de ese proceso, lo puedo acomodar o ubicar dentro de este mapa de procesos. ¿Esto qué es? ¿Un proceso de apoyo o es un proceso estratégico que lo tiene que estar llevando a cabo quizá otra persona, otro área? O es un proceso operativo, que es el core del negocio? O sea, tiene que funcionar sí o sí, porque si no la empresa se cae. ¿Cuál es la actividad de inicio? ¿Cuáles son los insumos que necesita este proceso? La actividad final. Y también esto me indica cuáles son los límites, de dónde hasta dónde va, ¿sí? El proceso por ejemplo, de distribución de productos terminados. ¿Qué abarca? ¿La distribución y el servicio postventa o solamente la entrega del producto? Es decir, los procesos tienen que tener límites, los recursos que se necesitan para realizar ese proceso. Por ejemplo, en el caso de la distribución, un recurso material podría ser un transporte de reparto, una persona con dedicación de 8 horas diarias, un dispositivo quizá donde me muestra mi nivel de inventario, la ruta a seguir, ¿sí? ¿Quién es mi cliente del proceso? ¿Cuál es el producto o servicio que debo entregar con eso? ¿Y quién es el dueño? A ver, quién se debería encargar o quién se encarga de la distribución de productos terminados? ¿Quién es el dueño de este proceso? ¿Quién responde si se comienza a distribuir mal, por ejemplo? Si hay un error en la distribución, un error grave, ¿quién responde? ¿El chofer o quién es el dueño de ese proceso? Bueno, esta es la representación, ¿sí? El propietario es el dueño. Bueno, luego estos otra vez son los distintos pasos. Luego viene el relevamiento. ¿Ves? Esta es la identificación, relevamiento. El relevamiento lo podemos hacer a través de un checklist, ¿sí? Yo empiezo a relevar cómo se hacen las cosas. Por eso, ¿qué se hace? Entonces la persona me cuenta, yo recibo la mercadería del área de producción, recibo las órdenes, o sea, la venta del área de venta, entonces armo el pedido en función de lo que se vendió, dónde se hace en el depósito, quién lo hace fulanito, fulanito y fulanito, cuándo, todos los días, 2 veces por día, cómo, bueno, tengo que llenar este formulario, luego tengo que pegar la orden en un lugar visible en la caja del pedido que preparé, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo relevo, o sea, tengo que anotar o ir, digamos, teniendo presente todo lo que la persona me va contando para ver cómo hacen las cosas, ¿sí? Esa secuencia de actividades. Bueno, esto es una herramienta que me puede permitir, digamos, relevar, como para que no me olvide de cosas que tengo que tener en cuenta a la hora de relevar ese proceso. Tengo que tratar de conocer la mayor cantidad de detalles posible y generalmente no me va a alcanzar una primera entrevista. Generalmente voy a volver y le voy a preguntar más detalles, la persona misma se va a acordar de otras cosas que no me lo dijo la primera vez. Entonces es un trabajo por ahí muchas veces de ida y vuelta, ¿no? Eh, entonces, bueno, acá especifica, es una herramienta que está buena para tener en cuenta todo lo que necesito relevar, ¿sí? Otra vez estos son los pasos de la gestión por proceso. Luego viene la
viene, digamos. No es que esto es algo que tiene que ser a rajatabla, digamos, es una secuencia lógica que la puedo llevar a cabo o no. Yo puedo empezar haciendo un diagrama de flujo y después tratar de hacer la identificación del proceso, es decir, cuáles son las entradas, las salidas, el cliente, etcétera. Pero generalmente una secuencia lógica es la que estamos mostrando acá. Hacer una representación gráfica del proceso, ¿sí? De lo que me van contando, hacer la representación gráfica. Esto me sirve también para ubicarme yo, o sea, si puedo representar gráficamente un proceso es porque lo entendí, porque lo asimilé, entendí lo que me dijeron, ¿sí? Le puedo encontrar un sentido, al menos gráficamente. Es mucho más fácil de interpretar después. Si yo hago una representación gráfica de un proceso y alguien, por ejemplo, entra nuevo en un área, con la representación gráfica por ahí es mucho más fácil saber qué es lo que tiene que hacer o cuál es el próximo paso, digamos. ¿Sí? Entonces es útil la representación gráfica y lo puedo representar gráficamente a través de un diagrama de flujo o otra herramienta que se llama diagrama de recorrido. Nosotros vamos a ver acá en la cátedra el diagrama de flujo. Bueno, como dijimos, el diagrama de flujo es una herramienta que facilita la comprensión, hace transparente procesos complejos, identifica competencias, tareas y decisiones. Al desarrollar un diagrama de flujo, lo que tengo que hacer es, bueno, reunir la mayor información posible, describir las tareas una a una, identificar cuáles son las críticas, identificar las posibles interferencias, redefinir actividades, identificar las tareas sobrantes o faltantes, ¿sí? Este es el ejemplo de un diagrama de flujo. Aquí está quién lo hace, ¿sí? Y esto es lo que hace cada área, ¿sí? El cliente hace el pedido, el área comercial registra el pedido y pasa la orden a producción. El área de producción planifica la realización del pedido, fabrica el pedido y entrega el pedido al área comercial. ¿Sí? El área comercial comprueba si el pedido que entregó producción es acorde a lo que pidió el cliente, ¿sí? Si no es acorde, lo devuelve al área de producción para que se arregle ese error, el área de producción lo vuelve a entregar. Y si es acorde, entrega el pedido al cliente y acá termina el proceso. Esto sería un proceso muy simplificado, ¿sí? De lo que sería la gestión de un pedido. Este es otro. Por ejemplo, bueno, esto debe ser tomarme un colectivo, ¿no? Porque dice, bueno, inicio, voy a la parada, viene el ómnibus, si viene, le hago seña y subo. Si no viene, espero y me vuelvo a preguntar si viene. Bueno, esto es algo muy simple, pero bueno, es una representación de un proceso de esperar el ómnibus para que lo vean así simplificado. Bueno, esto es otro proceso, elección de compra en la dulcería, que sería un kiosco, ¿no? Bueno, esto también, si lo pueden ver después, está bastante claro. Este es otra forma de representar un proceso, ¿sí? Que hace, o sea, a partir de esto de poner gasolina, se especifica cada uno de los pasos para poner la gasolina y cada uno de los pasos para bombear la gasolina. ¿Sí? Esto es menos práctico y se suele ver menos. Lo que se suele ver más es esto, el diagrama de flujo. Y esta es la simbología. Todo cuadrado significa actividad, ¿sí? El hacer algo. ¿Sí? Por ejemplo, hacer pedido, ¿sí? Registrar pedido. Acá tiene doble porque incluye la documentación, pero son actividades. Pasar la orden a producción son actividades, ¿sí? Todo lo cuadrado es actividades. El comienzo y el final siempre se lo hace con un rectángulo con bordes redondeados, ¿sí? La decisión, ¿sí? ¿Dónde están los puntos que debo tomar decisiones? ¿Sí? Por ejemplo,
Esto, comprobar el pedido. Acá no es un triángulo, que debería ser, pero bueno, acá, ¿el pedido está bien o está mal? ¿Sí? Si está mal, lo devuelvo al área de producción. Si está bien, se lo entrego al cliente. Después vamos a ver más procesos donde se representa una decisión. Luego está el documento, ¿sí? Todos aquellos pasos que implican un documento, por ejemplo, aquellos procesos que digan elaborar el remito. Bueno, yo sé que el remito va a ser un documento. Esta es la línea de flujo y esto es el conector. Cuando yo dibujo un proceso en una hoja y no me alcanza, le pongo un conector y el mismo conector se lo pongo en la página siguiente para indicar que el proceso sigue. Eso ya lo vamos a ver. Este es un proceso que implica un diagrama, un cursograma analítico, un diagrama de recorrido, donde acá lo que va marcando es las distintas áreas y las distintas tareas. Entonces yo voy marcando qué tarea se hace en cada área. Esto no es tampoco muy común ni muy fácil de hacer. Yo la verdad nunca lo vi. Pero bueno, evidentemente se ve que existe o debe ser bastante común en en determinado tipo de empresas. Bueno, esto es la simbología de la representación gráfica. Generalmente esta no la van a usar mucho. Lo que van a usar más es esto, ¿sí? Esta filmina acá. La documentación. Para documentar un proceso, ¿qué hago? Yo puedo hacer una ficha de proceso, puedo elaborar un procedimiento, lo puedo escribir, ¿sí? O puedo hacer un instructivo de trabajo. Eso implica documentar un proceso. ¿Y para qué quiero que quede un proceso documentado? Primero porque si voy a certificar norma ISO, ¿sí? Me pide que ciertos procesos estén documentados, o sea, yo tenga un documento de cómo debe ser el proceso, quién es el responsable, cuál es el inicio, cuál es el fin, cuáles son las actividades implicadas en ese proceso, cuáles son los documentos que se deben generar a partir de ese proceso, ¿sí? Puedo hacer un procedimiento o lo puedo documentar a través de una ficha de proceso. Cada proceso tiene su ficha de proceso que vamos a ver después la información que debe tener la ficha de proceso, o puedo hacer un instructivo de trabajo. Bueno, proceso de pesaje de camiones. Primero, eh, paso 1. Me contacto, hago pasar al chofer del camión, le pido los documentos, paso 2 y así, ¿entendés? ¿Entienden? Voy enumerando los distintos pasos. Entonces, bueno, acá hay una diferencia entre procedimiento y una instrucción de trabajo. El procedimiento abarca mucho más que una simple instrucción, ¿sí? Explica quién hace, qué hace y cuándo. Y la instrucción de trabajo te explica el cómo se hace, el paso a paso. Bueno, esto la verdad que no, pásenlo por alto. Este es el ejemplo de lo que es una ficha de proceso, ¿sí? Acá está el nombre. Mira, el proceso se llama préstamo de libros. Se debe tratar de una biblioteca, ¿no? Propietario, responsable del préstamo. Acá yo le puedo poner el cargo que tenga o si no le puedo poner un nombre. La misión, proporcionar al usuario el libro que quiere en las mejores condiciones de uso. Las referencias documentales, o sea, ¿en qué me baso yo para seguir ese proceso? ¿Sí? Procedimiento de préstamo, seguro debe haber escrito un procedimiento de cómo debo llevar a cabo un préstamo en esta biblioteca. Normativa de la biblioteca. ¿Sí? ¿Cuáles son las referencias? ¿En qué me baso? Acá, por ejemplo, eh, puede existir, bueno, las manual de gestión de la empresa o normativa de la empresa o de la organización. Generalmente las organizaciones
públicas tienen reglamentos internos, por ejemplo, como la universidad o como ciertas dependencias públicas tienen su propio reglamento interno. Bueno, yo no me puedo salir de ese reglamento interno. Puedo, digamos, diseñar el proceso que quiera, pero nunca me voy a salir, siempre me tengo que basar en ese reglamento interno, ¿sí? En ese marco dentro del cual tengo que funcionar, digamos. El alcance del proceso, ¿sí? Esto es importante, tengo que especificar dónde empieza el proceso, con qué actividad, qué incluye o qué va a incluir ese proceso, qué actividades va a incluir y cómo va a terminar, ¿sí? ¿Dónde termina? ¿Cuándo termina? Entonces, empieza con la búsqueda del libro en las estanterías por parte del usuario, ¿sí? Imagínense una biblioteca. Incluye la verificación del estado del carnet del usuario, ¿sí? Tengo que ver si es socio o no. Actualización de la ficha del usuario, ¿sí? Me fijo si este usuario ya tiene algo en préstamo o no. Impresión de la ficha de devolución. Tengo que imprimir algo que me indique que esa persona me va a devolver el libro y desmagnetización del libro. Debe ser sacarle el código de barra. Y termina con la salida del usuario con su libro. ¿Cuáles son las entradas necesarias para realizar este proceso? El catálogo, ¿sí? Porque la persona tiene que ver cuál es el catálogo de libros que hay para elegir el que quiere. Y los proveedores son los técnicos de catalogación, que son los que catalogan los libros que existen. La salida del proceso es el libro prestado, ¿sí? Préstamo de libro se llama el proceso. La salida es que la persona se vaya con su libro, que el cliente se vaya con su libro prestado. Y los clientes son los usuarios de las bibliotecas, el socio de la biblioteca. ¿Qué inspecciones hago? Aquí yo pongo qué inspecciones son necesarias o críticas para un determinado proceso, ¿sí? Por ejemplo, el estado de la ficha del usuario y el estado del libro, ¿sí? Yo, si en la ficha del usuario veo que este socio ya debe libros, entonces no le voy a seguir prestando libros, ¿sí? Y también tengo que ver el estado del libro. Si el estado del libro es muy deplorable, obviamente no se lo voy a prestar. En un proceso productivo, por ejemplo, lo que yo debo verificar o algo clave que debo verificar es la calidad del insumo, ¿sí? Es un control que debo hacer. Entonces, eso es una inspección que hay que hacer. ¿Qué inspecciones claves son necesarias y críticas para el éxito del proceso? Bueno, después están las variables de control, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas variables que voy a controlar para ver si mi proceso se gestiona de una manera eficiente o no? Por ejemplo, las condiciones físicas del libro, las condiciones del usuario para recibir el libro, que surgen de estas inspecciones, ¿no? La impresión de la fecha correcta de devolución, son todas aquellas cosas que voy a controlar para que el proceso funcione bien, ¿sí? Y los indicadores es de estas variables, ¿qué voy a medir para controlar esto? ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a controlar las condiciones del usuario para recibir el libro, lo que el indicador que me va a mostrar esto es el número de peticiones de préstamos resueltas favorablemente, es decir, el número de peticiones de préstamos que me hizo esa persona. O número de peticiones. En realidad, no, disculpen, no, estoy viendo, estos indicadores es para ver cómo funciona todo el proceso en sí, ¿sí? Por ejemplo, el número total de prestaciones de préstamos, de peticiones de préstamos. O sea, cuántos préstamos me pidieron, por ejemplo, en el último año. El número de peticiones de préstamos resueltas favorablemente, o sea, el número o la cantidad de socios a los cuales pude prestarle el libro y la cantidad de socios a los cuales no les pude prestar el libro. Estos pueden ser indicadores del proceso. ¿Qué me van a decir? O sea, yo sí veo que existe un montón de socios a los cuales no le puedo prestar el libro, puedo tratar de mejorar este proceso y ver por qué no se lo puedo prestar. ¿Estoy pidiendo muchos requisitos para prestarle, por ejemplo? Y después están los registros.
de un determinado proceso, ¿qué registros llevo? Yo tengo que llevar un registro del listado de las peticiones que me hicieron, tengo que llevar un registro de las peticiones que realmente las realicé, de las peticiones que no realicé y de libros del catálogo que no se pudieron prestar, ¿sí? O que me pidieron y que no estaba. Bueno, esta es otro ejemplo de una ficha de procesos. Por ejemplo, revisión de los requisitos del producto. Y acá me muestra muy claramente cómo sería la ficha de este proceso, con su misión, con dónde empieza, o su alcance, dónde empieza, qué incluye y dónde termina, sus entradas, los proveedores, las salidas, etc. Bueno. Bueno, y después está el análisis, ¿sí? El análisis del proceso es donde yo tengo que determinar, el análisis de procesos lo vamos a ver después dentro de lo que es herramientas de calidad. ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo para realizar ese análisis de procesos, ¿sí? Simplemente para determinar si es un proceso que genera valor o no, está de más o no, ¿sí? O cuán relevante es ese proceso. Para determinar si un proceso genera valor o no, tengo que ver qué es valor para los clientes, ¿sí? Bueno, y acá da una definición de lo que es valor para el cliente. Bueno, luego, dentro de lo que es análisis, ¿sí? Tengo que tener en cuenta lo que es desperdicios, todo lo que sea distinto a los recursos mínimos absolutos, materiales, máquinas y mano de obra necesario para agregar valor al producto. Todo lo que no necesito lo tengo que sacar, ¿sí? Y de eso se trata la mejora del proceso. Yo la analizo todo esto para sacar lo que no tiene sentido, ¿sí? Bueno, esto vamos a pasarlo porque... Bueno, y estas es algo que está bueno, que dice, bueno, enfatice aquellas actividades que agregan valor, ¿sí? Que transforma o configura material o información o personas y se hace bien la primera vez y el cliente las desea. Trate de minimizar aquellas actividades sin valor agregado, pero que son necesarias. Por ejemplo, a mí la FIP me pide que guarde los comprobantes de pago de las cargas sociales de los empleados por 5 años. A mí no me agrega ningún valor, al cliente de la empresa tampoco, pero yo lo tengo que hacer porque es un requisito legal. Generalmente todas esas actividades hay que hacerla, es un desecho necesario y la tengo que hacer, pero bueno, tratemos de hacer lo mínimo indispensable de esas actividades, ¿sí? Y enfaticemos las actividades que sí agregan valor. Y tratemos de eliminar aquellas que no agregan ningún valor al cliente, ¿sí? Y que consumen recursos, que consumen tiempo, tiempo de espera, tiempo de inventario, que todo esto sale dinero, ¿sí? Entonces, una gestión de procesos es esto, ¿sí? Tratar de determinar a través del análisis del proceso cuáles son las actividades que deben seguir existiendo, cuáles son las que hay que enfatizarla y deben tratar de que siempre salgan bien, las que tienen que seguir existiendo porque son necesarias, pero no agregan valor, y las que se tienen que eliminar. Bueno, chicos, terminó la presentación. No tengo idea cuánto me llevó, pero espero que me haya llevado poco.